Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Seamos todos bienvenidos a la casa del Señor, a este lugar que día a día se convierte en un lugar de enseñanza, en un lugar de alimento para nuestras vidas, para nuestra alma. Amén. Voy a pedir que se ponga de pie. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar, Señor, delante de tu presencia. Gracias, Padre, porque somos inmerecedores y seríamos, Señor, inmerecedores si no hubiera sido por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, por ese favor precioso y bendito que nos hace, Señor, estar aquí. Te pedimos que tu palabra, Padre, sea luz, sea lumbrera, Señor, a todo nuestro ser. Aparta, Padre, todo lo que se interfiera con tu palabra. Mi humanidad, Señor, mis pensamientos los antepongo ante ti, para que seas tú, Señor, ministrando a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La madurez va relacionado con los frutos. ¿Cómo sé yo que estoy siendo maduro o actuando maduro en ciertas áreas de mi vida? Por los frutos que yo estoy dando. El mismo Jesús lo dijo. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, la manera o la relación bíblica entre el crecimiento y la madurez es el dar frutos. Y yo quiero que me acompañe al Evangelio de Marcos, capítulo 4, y el versículo 26. Y decía también, está hablando de Jesús, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe. Versículo 28. La tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en la espiga. Volvámoslo a repetir. Primero, antes del fruto, primero es la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en espiga. Versículo 29. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la siega. Entonces, para crecer espiritualmente o para llegar a tener frutos, como dice esta parábola, que el grano esté maduro, nosotros necesitamos un proceso de crecimiento. Y hay 3 niveles, por lo menos 3 niveles en esta parábola que Jesús nos enseña claramente. Y él toma como referencia la agricultura, la siembra y la cosecha. Dice, primero es la hoja y luego es la espiga. ¿Qué tan alto sea la espiga o qué tan baja sea la espiga? Pues es irrelevante. Lo importante aquí es que después produzca un grano maduro, que es el fruto. Entonces, así como el proceso en el área de la agricultura, en el área de la botánica, lleva ciertos cambios, lleva ciertos procesos, lo mismo es en nuestra vida espiritual. Tiene que haber primero un principio. Tiene que haber un principio. Y usted y yo necesitamos primeramente ser cimentados en la palabra del Señor para que esa semilla, que es la mejor semilla que tenemos nosotros dentro de nosotros, la palabra del Señor, pueda empezar ese proceso de crecimiento. Y lo primero, dice la parábola, que brota son las hojas. Y fíjese que yo tenía el concepto, no sé si usted, pero yo tenía el concepto
de que cuando leía las palabras hojas en la Biblia, creía que era algo financiero, creía que era algo de dinero. Por el Salmo 1 dice que el hombre que no se sienta en silla de escarnecedores, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da el fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero fíjese que la hoja, en realidad lo que tiene que ver es nuestra base, nuestro cimiento en la fe. Que nuestra fe no decaiga, que nuestra esperanza no decaiga, porque entonces vamos a estar caminando bajo la voluntad de Dios y vamos a estar caminando en ese proceso de crecimiento. Y es en esta primera etapa en la que usted y yo necesitamos cuidar nuestra fe, donde usted y yo necesitamos rodearnos de personas que hablen nuestro mismo lenguaje en la fe. ¿Para qué? Para cuidar ese retoñito, esa pequeña planta que está empezando a crecer. ¿Por qué muchas veces nosotros no damos un crecimiento en ciertas áreas de nuestra vida? Porque no cuidamos esa plantita, porque no empezamos a cuidar ese proceso de crecimiento. La palabra del Señor, o el Señor ya ha entregado en nosotros la palabra, pero depende de mí empezar a tener un cuidado, a tener un proceso para que esta planta empiece a crecer. Y regresando a Hebreos, fíjese que yo encuentro en la vida de Moisés este proceso de crecimiento espiritual, y ya lo vamos a ver, a medida vayamos leyendo. Si quiere, vayamos a Hebreos capítulo 13 y versículo 23. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Ahí podemos empezar a vernos a nosotros el crecimiento de la vida de Moisés. Usted y yo podemos ver cómo los padres de Moisés empezaron a tener ese discernimiento de parte del Señor, que este niño estaba guardado para hacer algo especial, que este niño el Señor se los había entregado para cuidar de él. Entonces vemos el primer proceso de crecimiento en la vida de Moisés. Los padres empezaron a cuidar esa plantita, esa simiente de fe que iba implantada ya en la vida de Moisés. Entonces, usted y yo tenemos que entrar en ese proceso, hermano, de cuidar nuestra fe, Y se nos ha enseñado en esta casa a cuidar no tan solo lo que nosotros escuchamos, sino también lo que nosotros hablamos. Y fíjese que es más trabajo filtrar lo que uno dice que filtrar lo que uno escucha. Usted y yo tenemos podemos desarrollar esa acción de apagar los pensamientos, los dardos del enemigo. Pero lo que cuesta es apagar la voz interior de cada uno. ¿Por qué? Porque esa no viene de lo externo, esa viene de lo interno, de la duda que está aquí en el viejo hombre. Y esa es la verdadera lucha. Ahí es donde Pablo dice, ay, miserable hombre de mí, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, me cuesta hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a cuidar más que lo que escuchamos, lo que nosotros hablamos. Porque muchas veces los que nos ponemos nuestros propios tropiezos al hablar somos nosotros. Los que nos declaramos mal somos nosotros. Los que le declaramos palabras que no son de bendición a nuestros hijos somos nosotros. Nosotros mismos estamos empujando a nuestros hijos a que se conformen a una palabra y a una condición que el Señor no quiere para ellos. Entonces, nosotros tenemos que entrar en ese proceso de crecimiento espiritual. Entonces, como esa pequeña hoja
como Moisés, pequeño. Tiene que ser resguardado, tiene que ser cuidado. Y usted y yo tenemos la ventaja y la bendición que tenemos un Dios que es un Dios grande en misericordia, grande en amor, y que tiene el cuidado de nosotros sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier situación. Pero el asunto es que usted y yo no podemos quedarnos siendo pequeños, no podemos quedarnos siendo tiernitos en la fe. Así como un bebé no puede quedarse eternamente de 3, 4, 5 meses, que tan bonitos que son, ¿verdad? Uno los disfruta, los huele y todo. Pero no se quedan ahí. Ellos tienen que crecer. Ellos tienen que crecer. Ese es el proceso. Esa es la ley de la vida. Entonces, Jesús en su palabra dice, bueno, el primer proceso de crecimiento de la semilla es la hoja. El segundo punto de crecimiento es la espiga, es el tallo, es lo alto que va a dar la planta. Y siguiendo con Hebreos, versículo 24 del capítulo 13 dice, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Pero vámonos antes. Moisés deja de ser un niño, un bebé. Los papás ya no lo pudieron cuidar. Y entonces empieza el crecimiento de Moisés, y ahí es donde nos vamos a detener un buen rato en esta tarde. Moisés empieza a crecer, empieza a desarrollarse bajo la cobertura y bajo el cuidado de la hija del faraón. Él empieza a desarrollar las costumbres de la casa de Faraón. Entonces viene Hebreos y nos dice, mientras Moisés fue niño, adoptó las costumbres de Faraón, adoptó las costumbres de la casa de Egipto. Y ese es el otro cuidado que tenemos que hacer. Si nosotros queremos seguir nuestro proceso de crecimiento, tenemos que cuidarnos y tenemos que saber bien que somos hijos de Dios, que tenemos la identidad del Señor sobre nuestra vida, que Él nos ha llamado, que somos posesión de Él. Y en este momento, Moisés empieza a crecer. Y aparentemente todo va bien, todo va bien. ¿Quién no va a querer tener la vida de Moisés? Imagínense, sin saberlo, pasa de un momento a otro de ser un reo de muerte, porque todos los niños los estaban matando en ese momento, a ser el hijo de la hija del faraón. Entonces, podemos ver cómo aún en medio de Egipto el Señor cuida de su vida. El Señor cuida de su vida. Pero Moisés no se queda ahí, Moisés sigue creciendo. Y el problema es que Dios tiene un plan para él. Y no se va a desarrollar hasta que Moisés sea grande o sea mayor o haya terminado de crecer para empezar a madurar. Entonces, pasémoslo a nosotros, a nuestra vida. Porque a nosotros, ¿a cuántos no nos gusta crecer? ¿A cuántos no nos gusta el crecimiento, verdad? En nuestro trabajo, en lo financiero, una casa más grande, un carro más grande. Nos gusta el crecimiento y eso viene de parte del Señor y no es un sentimiento malo, no, al contrario, Él se goza con nosotros, que nosotros anhelemos eso. El problema es con Moisés, pues estamos hablando de Moisés, de que todo estuvo bien, hasta que llegamos al versículo 24. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. El problema es que Moisés tuvo que llegar a un momento
en el que tenía que empezar a dar frutos, tenía que empezar a demostrar el propósito por el cual Dios lo había llamado. Y entonces sí o sí, tenía que madurar. Sí o sí, tenía que entrar a ese proceso y generar ese fruto maduro, para que el Señor pudiera usarlo. Entonces, en nuestra vida hay procesos que nosotros mismos los alargamos. Y hay promesas que nosotros mismos nos parecen inalcanzables, pero no es porque Dios no nos la quiera dar, sino porque nosotros tenemos que entrar a ese proceso de crecer y de ser maduros en el Señor. Porque hasta ese momento Moisés no tenía problemas con Faraón, no tenía problemas con Egipto. Él se vestía igual que el Egipto, hablaba igual que los egipcios, pensaba igual que los egipcios. El problema es que cuando él alcanzó su madurez, creció y alcanzó su madurez, él reconoció que en él había algo diferente. Y es a nivel que usted y yo debemos de llegar. Quizás él se vio la piel y era diferente. Quizás se vio el contorno de los ojos y vio que era diferente de los egipcios. Quizás los egipcios eran pelo liso y él era colocho, no sé. La Biblia no nos dice esos detalles, pero algo tuvo que haber diferente porque son dos razas diferentes. Usted y yo logramos ver en nuestra vida, esos rasgos que nos distinguen del mundo, o nos parecemos al mundo. Entonces ahí usted y yo, porque yo no lo puedo juzgar a usted, ni usted me puede juzgar a mí, pero sí tenemos uno que nos juzga a todos. Y tenemos el Espíritu Santo que nos puede dar el discernimiento y empezar a nosotros a tener conocimiento. De verdad hay rasgos que me distinguen a mí de Egipto. Sí, yo he crecido sabiendo que soy hijo de la hija del faraón, pero yo no me veo como ella. Tal vez hábitos. Mire, yo con mi esposa nos quedamos asombrados porque con mi papá fueron pocos años, quizás los primeros 5 años que yo conviví con él. De esos 5 años, 3 que yo conviví con él en mi época de estar de pequeño. Pero tenemos varios gestos, gustos, actitudes que se nos quedan viendo. Y sí, bueno, el aspecto físico, ¿para qué se lo voy a decir si parecemos calcados? Pero hay cosas en las que usted pueda decir, ¿cómo es que se parecen si no crecieron juntos, si no convivieron juntos? En lo espiritual, ¿será que hay en nosotros algo en lo que nos parecemos al Señor? Y de hecho tienen que haber en nosotros características que nos hagan parecer al Señor. Porque si nos vamos a Génesis, ¿qué dijo Él cuando creó al hombre? Lo voy a hacer a mi imagen y semejanza. Entonces, la imagen y semejanza del Señor están sobre cada uno de nosotros. Lo que sucede es que el enemigo, en este caso Egipto, ha trastocado esa imagen y esa semejanza. Amén. Pues nosotros nos parecemos a nuestro Padre. Lo que sucede es que Egipto nos ha hecho parecer y nos ha dicho que somos mentirosos. No, le hacemos caso, le hemos hecho caso a la mentira, pero no somos mentirosos, porque nuestro Padre no es mentiroso. Bueno, si conscientemente seguimos en ese mismo hábito de mentir y mentir y mentir, pues entonces tenemos que revisarnos. Pero ¿cómo nos parecemos a nuestro Padre? Por ejemplo, en el dar. Cuando usted y yo damos, nos estamos pareciendo a nuestro Padre. Estamos simulando la semejanza y la imagen del Señor. Pero entonces viene Moisés. Tomemos a Moisés de nuevo. Y él empieza a usar su razón y a usar su lógica. Yo no me parezco a ningún egipcio.
yo no tengo las costumbres de los, tal vez las costumbres sí, pero los hábitos muy personales no los comparto con la hija del faraón. Los gustos, mire, es tan impresionante que, como le estaba diciendo, con mi papá tuvimos de pequeño una relación bien poca, pero nos parecemos tanto que ni él puede negar que yo soy su hijo, ni yo puedo negar que él es mi papá. Y a eso tenemos que llegar, usted y yo. Nuestro Padre no nos niega, pero nosotros tenemos que tener ese discernimiento y ese testimonio del Espíritu Santo que nos diga si te pareces a tu Padre espiritual, si te estás pareciendo a tu Padre espiritual. Pero es en ese proceso de crecimiento. Y eso tenemos que llevarlo a todas las áreas de nuestra vida. Fíjese, cuando yo me casé con mi esposa, a mí me enseñaron a estudiar. Yo fui programado para estudiar, hermano. A mí a estudiar no me cuesta. Desde pequeño fui preparado para estudiar, para prepararme. Pero cometieron un pequeño error que mucho me consintieron. Entonces, a la hora que yo crecí, me puse como muy exigente. Este trabajo no me gusta, esto sí lo puedo hacer, sí me gusta, esto no, esto sí, esto no. ¿Por qué? Porque desde pequeño la mejor comida era para mí. La leche, todo lo que usted se puede imaginar rico, era para mí. ¿Por qué? Porque me querían hacer un bien, que porque estaba abandonado, porque era el huérfano, el que no tenía a mis papás, querían suplir ese vacío con otra cosa. Entonces fueron creando en mí esas actitudes. Entonces vengo yo y decido casarme. Pero había algo que hacía falta ahí. Y el Señor, en su misericordia, nos lleva con mi esposa, bueno, con toda mi familia, y nos mudamos a Alegría. Todos conocen esa parte. La cuestión es que muchos no entendieron por qué nos habíamos ido para Alegría. Yo al principio tampoco lo entendía. Y ya hoy con el tiempo, pues habían dos propósitos. Bueno, tres. Dos le puedo decir, el tercero no. El primero es que el Señor estaba preparando el corazón de mi esposa para la partida de mi suegro. Entonces, en ese tiempo ellos sanaron un montón de cosas. Ellos en su relación sanaron un montón de cosas. Mi suegro partió con el Señor y mi esposa pudo quedarse tranquila, que el Señor le dio la oportunidad de poder restituir y retribuirle a su papá con amor, sus cuidados, su atención, pues a su papá, ¿verdad? Entonces, esa fue uno de los objetivos. El segundo es, hermano, que en mí tenía que haber un crecimiento, una madurez, la cual yo no obtuve de la casa de mi papá, porque no estuvo conmigo. Tampoco la obtuve en la casa de mi abuela, porque me consintieron mucho. Entonces, el Señor me metió a un proceso, hermano, ha sido el más
quizás el más fuerte para mi vida, pero al que le agradezco al Señor tanto. Porque este Señor viene y me agarra como hijo, hermano. Y desde el primer día, mira, ahí está el solar, ahí está el asadón, ahí está la pala, me lo limpias todo, hermano. Y ahí tiene al nieto de la abuela consentido que nunca había agarrado un asadón, que nunca había agarrado una pala. Y empezar a trabajar, hermano, y empezar a trabajar. Y se me apoyaron las manos, y para que le cuento. Al final me tardé todo el día, pero terminé. Al siguiente día me levanta a las 4:30 y empezar a agarrar el ritmo de él, hermano. A empezar a agarrar el ritmo de él. Y a enseñarme de las cuestiones del café, y que esto aquí, esto allá, y que vamos a las fincas, y que no sé qué, y que no sé cuánto. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Ese momento, esa circunstancia, y el Señor usó a ese hombre para enseñarme a crecer, para enseñarme ese punto de madurez. Entonces, allá me tiene usted cargando sacos de fertilizantes, sacos de abono. Allá me tiene usted en el pick-up de mi suegro, manejándole para allá, para acá, en las fincas. ¿Cuál era el propósito? No es que yo le cayera mal a mi suegro, no, él quería procurarme un bien. Y le quería procurar un bien a su hija, porque el Señor le dio la sabiduría para detectar, no hombre, a este le hace falta madurar en este aspecto, madurar en este sentido. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a madurar en lo que nos hace falta, en esos procesos? Tal vez a usted lo hicieron un excelente trabajador, quizás fue lo contrario a mi vida, empezó a trabajar desde pequeño. Pero trabajó tanto que ahora le cuesta creer. Y ahora le cuesta crecer en la fe. Le cuesta crecer en ese aspecto de creerle al Señor, de tener fe, de tener paz. A mí no me cuesta creerle al Señor en el aspecto de la sanidad. ¿Por qué? Porque yo crecí viendo a mi abuela orar por los enfermos y sanarse, hermano. A mí no me cuesta creer que Dios sana y que Él es mi sanador. Para mí no hay problema en eso. El asunto es creer que lo que yo hago con mis manos el Señor lo puede multiplicar, que el Señor puede proveer más allá de lo que dan mis fuerzas. Esa es la traba que había aquí y que todavía es lucho, hermano. Porque ese es el proceso en el que yo tengo que crecer, en el que tengo que madurar, en el que tengo que llegar como Moisés y decir, hasta aquí llego con Egipto. Yo no soy de Egipto. Yo tengo que agarrar la identidad del Señor y empezar a dar frutos maduros, como dice la parábola. Pero usted y yo, ¿será que estamos dispuestos a entrar en esos procesos de crecimiento, en esos procesos de madurez? Porque en el pueblo había que hacer un viaje, ahí estaba yo, hermano. Había que cambiar un foco, ahí estaba yo. Llevamos unas lámparas, que yo nunca había agarrado algo de instalación eléctrica, hermano. Sé algo de electrónica, la electricidad sí, le tengo mucho respeto. Pero allá ni modo, hermano. Era una de las fuentes que el Señor usó para llevar sustento a mi casa, no podía decir que no. Allá no podía darme el lujo de decir, yo no estudié para eso. Sí, el Señor me dijo, y si es que yo no te mandé a estudiar para eso. Entonces, ahí iba yo, hermano,
plomero, fontanero, carpintero, de todo, a todo le metí, a todo, quizás todo me quedaba chueco, pero le metí a todo, hermano. Y le empecé a dar a todo, parejo. ¿Por qué? Porque eso es lo que me hacía falta a mí crecer. Eso es lo que me hacía falta, llegar a ese proceso, hermano. Y ya después, yo solito agarraba camino, yo solito, toda la gente del pueblo, mi esposa me hacía el chiste de que llegó un punto en el que todos me conocían, quizás me conocían más a mí que a ella. ¿Y quién es fulano? O yo le decía, mira que fulanito. ¿Y quién es? El hijo de la señora fulana. ¿Y cómo lo conoces? Hermano, porque en todo el pueblo daba clases de música, clases de inglés, y había que hacer una instalación eléctrica, poner cualquier cosa, hermano. Cualquier cosa. No era el tiempo de estar diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no. Porque era un proceso de crecer, era un proceso de madurar. De madurar. Y el Señor usó esa escuela preciosa, hermano, en alegría, para que se me quitaran todos esos conceptos, hermano, todas esas ideas. Pero hay que someternos a ese proceso de crecimiento. El Señor anhela que nosotros crezcamos, pero más que crecer, que demos fruto, que seamos maduros, que usted y yo podamos entender en qué proceso estamos y pedirle la ayuda a Él para que podamos crecer. Como le repito, tal vez su historia de vida es lo contrario. Trabajó mucho y hoy les cuesta descansar en el Señor. Entonces el Señor nos manda ahora a crecer. ¿A crecer en qué? En fe, en paz, en confianza, en seguridad. Fíjese que en mi casa, tenemos distribuidos así las funciones en cuanto a la fe. El que pide provisión para la comida es mi hijo. Ya se lo comenté. Y mi hijo le dice, Señor, yo quiero esto, Señor, mándanos esto y esto. Y el Señor le responde, hermano. Yo no sé ese niño cómo hace. Pero el Señor le responde. La provisión financiera. Mi esposa es la que lleva la batuta en la casa. Y yo le digo, mi amor, aquí está el dinero. Ella ya sabe, bueno, diezmo, siembra, no sé qué. Y el Señor la respalda, hermano. Y así cada uno tenemos nuestros puntos en los que todos vamos creciendo, Yo en la parte de salud, y me ha tocado estar a la par de mi esposa. Hace 2 años, cuando está en auge lo del virus, que a ella le llegó, eso fue un impacto, hermano, para la vida de ella. Porque ella dijo, aquí ya me voy con el Señor, dijo. Y empezamos, hermano, a batallar, a luchar, pero más que con lo físico, con lo espiritual. Y va a la par de ella, hermano. No, reprendo sus pensamientos en el nombre de Jesús y no sé qué. Y el Señor nos dio la victoria. Y así estamos hoy en este mismo proceso, hermano. Pero me toca a mí dar ese fruto de madurez y decirle, no, en el nombre de Jesús, el Señor no nos ha traído hasta aquí para dejarnos a medio camino. El Señor no nos ha traído hasta aquí para cortarnos en este punto, porque entonces tendremos que revisarnos y decirle, Señor, estamos tratando de hacer tu voluntad. Entonces no hay motivo, hermano, para que usted y yo perezcamos en el intento. No hay razón. Tenemos que levantarnos, aferrarnos a la palabra del Señor y empezar a caminar y empezar a crecer, hermano. Cuando terminó ese tiempo
en el que yo disfruté todo ese proceso, hermano, allá en Alegría. Disfruté todo. Mire, a mí me gustaba todo lo que hacía. Me buscaban para todo. Mire, una vez me buscaron para traducir un formulario de una visa. ¿Y usted puede? Sí, le dije yo, enseñe, le dije yo, y Y mire, ¿y usted cree? Me dijo de que nos va a salir la petición. Claro que sí, le dije, venga, vamos a orar. Le dije, en nombre de Jesús, estos papeles, Señor, que tú respaldes, si es tu voluntad, van a estar. Y la gente se fue, era una familia, y no solo servía intérprete. Entonces, ¿qué le quiero decir yo con eso? El Señor tuvo que romper conceptos aquí, hermano. No. Lo que te enseñaron en la casa de Egipto, eso no es ni por cerca los planes que yo tengo para ti. Lo que nos quisieron hacer en nuestra vida, hacer creer, no se compara a lo que el Señor tiene para nosotros, a lo que el Señor quiere para nosotros. Pero tenemos que ser humildes y aceptar que el Señor nos mete en esos procesos, en esa necesidad de crecer, que haya en nosotros esa necesidad de crecer. Y ese es el reto para esta tarde, que usted y yo no desfallezcamos. Las pruebas no son para que nos quedemos en el camino. Las dificultades no son para que nos derrumben, son para que nos aferremos más a su mano. Tomando el ejemplo de Israel. El Señor me decía, Israel tuvo que pasar un tiempo de esclavitud, 430 años. 430 años. ¿Sabe por qué? Porque tenían que llegar al punto de cansarse de ser esclavos. Tenían que llegar al punto de cansarse de que los oprimieran. Y usted y yo tenemos que llegar a ese punto de cansarnos. Quizás no van a ser 430 años. Quizás meses, días, semanas, qué sé yo. Pero tenemos que llegar a ese punto de cansarnos. Y desear, anhelar ser libertados por Él, ser libres para Él. Y entonces, Israel se cansó tanto de ser esclavo, hermano, que cuando pasó en el desierto y venían las demás tribus a quererlos esclavizar, ellos conocían muy de cerca la esclavitud. No estaban dispuestos a que los fereceos, los jebuseos, todas esas tribus los volvieran a oprimir, los volvieran a esclavizar. Y ese era el propósito del Señor. Que ellos aborrecieran tanto volver a ser esclavos, que se aferraran de la mano de Él, para que Él les diera la victoria en cada batalla. El asunto es que cuando ellos desobedecían, usted puede leer en Jueces, y venían los madianitas, y el pueblo se rebeló, y los venían a oprimir de nuevo, ¿verdad? Y se afligían y volvían a pedirle a Dios. Y Él los libertaba, levantaba un juez. Pero volvían otra vez. Y el Señor volvía a mandar a los filisteos. ¿Para qué? Para que los esclavizaran y los oprimieran. Y así estuvieron en todo ese episodio de la historia. Pero el Señor quiere que usted y yo seamos libres. Seamos libres. Pero no podemos ser libres si no crecemos. Moisés nunca hubiera podido salir de Egipto si no hubiera crecido, si no hubiera llegado a ser maduro, si no hubiera reconocido su verdadera identidad. Y dice que salió de Egipto y no tuvo miedo del faraón, porque sabía quién iba con él. Usted y yo sabemos que el Señor va con nosotros. Entonces no tenemos por qué temerle a las circunstancias. No tenemos por qué temerle a las diversas situaciones que quieran venir a atacarnos. Si somos hijos del Señor, somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces tenemos que aprender a dejarnos crecer. Señor, aferrado a tu mano, ahí voy.
quiero crecer, quiero dar frutos maduros para tu gloria y tu honra. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por cada uno de los procesos por los que nos haces caminar. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas, Señor, con amor, con misericordia, que tú eres la única fuente, Señor, de nuestro gozo, de nuestra paz, de nuestra provisión, de nuestra sanidad. Tú eres la única fuente, Señor, que puede saciar nuestra vida. Que en nosotros, Señor, siempre haya el anhelo, Padre, de estar sometidos bajo tu mano. Que podamos, Señor, estar sometidos bajo tus procesos, Señor. Porque reconocemos que el fin, Señor, de cada proceso es ser prosperado, Señor, en tu nombre. Es ser prosperado, ser bendecido según tu voluntad. Padre, que no nos quedemos siendo niños. Que no, Señor, nos enfoquemos solo en crecer, sino también en madurar, Señor, en dar esos frutos maduros. Para que en el tiempo que tú quieras cosechar, Señor, esos frutos, que pueda, Señor, venir sobre nuestra vida. Que nuestra vida pueda ser un deleite en tus manos, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos. Damos gloria y honra a tu nombre, Señor. Gracias. Gracias por tu palabra, por tu presencia y por la bendición, Señor, de estar con nosotros, de estar en medio nuestro. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.